Pues hoy vamos a hacer un territorio negro diferente y desde luego delicado, porque hace ahora un año las estructuras del Estado tenían en marcha el relevo en la Casa Real. Don Juan Carlos abdicaba, recuerden, el día 2 de junio, dejaba el trono a su hijo Felipe, que se convirtió en Felipe VI el 19 de junio del 2014, o sea, aún no hace un año de esa proclamación. Fue una operación arriesgada en la que participaron políticos, asesores, servicios de inteligencia y desde luego todo salió bien. Era la tercera vez, ahí está un poco la noticia, era la tercera vez que el rey don Juan Carlos quería dejar el trono. Hoy en su territorio, Luis Rendueles y Manu Marlasca. ¿Qué tal? Buenas tardes a los dos. Hola. Hola, buenas tardes. Van a contarnos lo que pasó entre 2010 y 2014, digamos los últimos 4 y convulsos años del reinado de Juan Carlos I. Empecemos por el final, si os parece. 39 años en el trono para Juan Carlos I y el paso de una dictadura a una democracia que concluyen en junio de 2014, hace pues eso, casi un año. Decís que por aquel entonces, hace un año, se movilizaron todas las instancias del Estado y que todo salió bien. Sí, funcionarios de los servicios de información advirtieron de los riesgos que se estaba corriendo, ¿no? Riesgos estructurales los llaman ellos, ¿no? El deterioro evidente de la imagen del rey Juan Carlos, que estaba en su punto más bajo de popularidad por el caso Urdangarín y también por su relación con la princesa Corina, sus problemas de salud y el reclamo cada vez mayor por parte de la sociedad española de un cambio generacional, incluso de un cambio de régimen, aconsejaron dar ese paso, ¿no? Era el momento, porque no había elecciones en 2014 en el horizonte, al contrario que este año, y porque el PSOE, el segundo gran partido en votos, estaba entonces liderado todavía por Alfredo Pérez Rubalcaba, que garantizó el total apoyo a esa operación, al relevo en el trono y a la figura de Felipe VI. Y salió bien, al menos de momento, porque hace ya meses que la corona vuelve a crecer, vuelve a subir en las encuestas. La Casa Real tiene sus propias encuestas, recibe cada 15 días sondeos propios y reservados, y el rey Felipe VI es ya uno de los personajes más valorados otra vez, como lo fue su padre durante años, ¿no? ¿Y qué pasó en 2010? Porque, claro, recordemos que entonces aún no había estallado el caso de Urdangarín y la infanta Cristina, ni tampoco el tema de la princesa Corina. Bueno, Corina no era famosa todavía, pero estaba ya pasando temporadas en una residencia del Pardo junto a su hijo. De hecho, los servicios secretos, que tenían el encargo de protegerla, de velar por ella, ya tenían un nombre en clave para ella, ya la habían bautizado como Ingrid. Lo que ocurrió en ese año fue que en el mes de abril el rey Juan Carlos pasó una de sus revisiones periódicas de salud, una visita al taller, como él mismo las llamaba, ¿sí? Y le encontraron un nódulo en el pulmón izquierdo. Los médicos recomendaron operar rápidamente ante la posibilidad de que se tratase de un tumor maligno, y en 15 días el rey debía pasar por el quirófano. Y en efecto, don Juan Carlos se operó el día 8 de mayo en el Hospital Clínic de Barcelona, pero no sabemos qué ocurrió antes y después de la operación. Vamos a contar lo que nos han confirmado diferentes personas de los servicios de información, incluso de la Casa Real, que son de total confianza para nosotros hace ya años. Antes de esa operación, el rey Juan Carlos comentó a su hijo Felipe, al príncipe Felipe: si salgo de esta, lo dejo. Podría ser un comentario propio de una debilidad, de dudas de una persona mayor, pero es que el rey Juan Carlos también llegó a comentárselo. Algunas fuentes nos dicen que lo hizo por escrito, pero otras nos aseguran que fue solo de palabra. Llegó a comentárselo, digo, también al presidente entonces del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el que tenía y tiene todavía una muy buena relación personal. El asunto llegó a oídos también, esa intención del rey de dejarlo, de otro político muy bien relacionado y muy bien informado, el que entonces era todavía diputado veterano, Alfonso Guerra. Don Juan Carlos hizo llegar a otras personas de su confianza el siguiente mensaje: quiero vivir el tiempo que me quede a mi manera. El rey estaba entonces distanciado de gran parte de su familia, de su hija Cristina, de su yerno Iñaki Urdangarín, a quien ya había reñido, a quien había reconvenido ya en privado por sus negocios, y sabía que no le había hecho ni caso. Además, su amistad con la princesa Corina también la había distanciado de su mujer, de la reina doña Sofía, y solo tenía buenas relaciones con su hija, con la infanta Elena. Y hay dos frases de aquellos meses que nos han contado fuentes de la propia Casa Real, del interior de la Casa Real, sí, y que son bastante ilustrativas. Cuando estaba de buen humor, afirmaba: si mi hija pudo separarse, yo también. Y cuando estaba melancólico y triste, lo que decía de Corina era que era su Prozac. Su Prozac. El caso es que aquella operación en el pulmón del rey salió bien, no había ningún tumor maligno. ¿Cómo se consiguió que diera marcha atrás en su decisión de dejar el trono? El primero en intentar convencerle fue su hijo, el príncipe Felipe, que volvió rápidamente de un viaje en Costa Rica y fue a verle al hospital. Y al hospital fue también a convencerle el presidente Zapatero, que dio una rueda de prensa ya muy tranquilizadora en la puerta, en la entrada del centro sanitario. Los dos le pidieron que se quedara. Y el rey aceptó por responsabilidad y también porque no quería dejarle en herencia a su hijo el estallido del caso Urdangarín, que entonces estaba a punto de salir a la luz pública, ¿no? Nos cuentan que entonces, cuando decide seguir al rey en 2010, hubo un primer incidente serio en el hospital, porque en su habitación estaba de visita la princesa Corina, y esa visita, esa estancia se prolongó demasiado,
tanto que los servicios de seguridad se inquietaron porque al hospital estaba llegando al mismo tiempo la reina Sofía. Madre mía, madre mía. Fue entonces cuando se oyó otra frase de boca de la princesa Corina que algunos no han olvidado y nos la han contado. Ella dijo: no voy a quedarme a empujar una silla de ruedas. Bueno, son los meses críticos del caso de corrupción de Iñaki Urdangarín en Palma de Mallorca. Aún no ha salido a la luz, pero decís que alguien ya había informado a la Casa Real. Ya sabían que se estaba preparando, ¿no? Sí, en julio del 2010 el juez Castro de Mallorca abre la investigación contra Iñaki Urdangarín. En principio simplemente por unos gastos y unas facturas que no estaban suficientemente justificadas en varios congresos. En el mes de septiembre, 3 meses después, una persona de los servicios de información se va al Hotel Ritz de Madrid y allí se cita con un enviado de la Casa Real. Le explica que el asunto del yerno del rey tiene muy mala pinta y que el juez Castro va a ir contra él por una serie de trabajos ficticios y por malversación de caudales públicos. Nada se habla entonces, nada se dice entonces de la infanta Cristina, y el mensaje que traslada a la Casa Real a través de su emisario es muy claro: que se haga justicia. Urdangarín ya está fuera, entonces ya vive en Estados Unidos. Y el día 12 de octubre del año 2010 tiene lugar la recepción de la fiesta nacional, donde la costumbre es que el rey pues se acerque a corrillos de periodistas y comente eso que llamamos en el gremio off the record, ¿no? Algunas cosas. Bueno, pues ese año don Juan Carlos hizo lo que parecía una broma más cuando le preguntaron cómo estaba. A los de Territorio Negro no nos invitan a ese tipo de recepciones, pero nos lo han contado varios testigos que sí estaban allí. Una periodista le preguntó al rey cómo lo llevaba, cómo le iba en el trono, y él se encogió de hombros y, señalando a su hijo, que estaba en el mismo salón, a unos metros de distancia, en otro corrillo, contestó: aquí, deseando que éste me sustituya. Parecía una broma, pero quienes la oyeron le vieron un fondo real, un fondo serio, ¿no? Instantes después, varios miembros de la Casa Real llegaron a apagar el fuego a ese corrillo y explicaron con todo cariño a los periodistas que era solo una broma y que todo aquello, ya sabían, era off the record y no se podía contar. Y después de ese 2010 tan convulso, parece que el asunto pues se va olvidando, ¿no? Se difumina. Pero la princesa Corina sigue en España, sigue cerca del rey. Sí, estamos en primavera del año 2011 y don Juan Carlos convoca a sus hijos, no está la reina Sofía, y les invita a una cena. Y en esa cena les presenta a la princesa Corina zu Sayn-Wittgenstein. Les dice que es una amiga importante en su vida, así la define, y ese año el rey vuelve a tener problemas de salud, pero son más leves aunque muy pesados. En junio le colocan una prótesis en su rodilla derecha, en septiembre se rompe el tendón de Aquiles y tiene que volver a ser operado, y el rey se va recuperando relativamente bien y rápido. A finales de ese año 2011, se le ve contento y activo en el Salón Náutico de Abu Dhabi y también en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, donde también acude la princesa Corina. Hay mucho que celebrar en esos días porque en octubre de ese año, en 2011, las gestiones del rey, gestiones personales, culminaron con éxito y España había arrebatado, por ejemplo, a Francia, que compitió hasta el final, el contrato por hacer el AVE, el tren de alta velocidad de la Meca a Medina, en Arabia Saudí. Es el contrato mayor de toda la historia para empresas españolas fuera, ¿eh? Son 6.736 millones de euros. Las empresas españolas dieron un enorme pelotazo con ese contrato y la princesa Corina se llevó su comisión millonaria, se hablaba de un 3% por esas gestiones, ¿no? Un 3% de 6.000 millones es mucho dinero, ¿eh? Es el último gran momento, digamos, del rey porque las cosas volverán a torcerse muy pronto. Sí, porque es cuando estalla el asunto de Iñaki Urdangarín, del que hemos hablado aquí también en algún territorio negro. Sí, el juez Castro y el fiscal Pedro Rack, que entonces eran una pareja, un tándem inseparable, van encontrando pruebas, van logrando testimonios de personas que confiesan lo que estaba pasando allí, en el seno del Instituto Nos. Aquí vuelven a moverse servicios del Estado. A la infanta Cristina se le envía el mensaje de que su marido lo tiene muy mal. También incluso de que el CNI ha vigilado a una joven modelo rusa muy amiga de Urdangarín. La infanta, pese a todo eso, decide seguir con su marido y no acepta esas filtraciones, las rechaza. El rey se enfada, se disgusta y el día 12 de diciembre la Casa Real aparta a Urdangarín oficialmente de cualquier actividad. Luego llega el discurso de Nochebuena del rey, que recordamos, aquel discurso tan amargo cuando dijo aquello de la justicia es igual para todos. 5 días después de ese discurso televisado, el juez Castro comunica oficialmente que se está investigando a Iñaki Urdangarín por delitos muy graves, delitos que le pueden costar hasta 19 años de prisión. Ese mes de diciembre también ha tomado posesión, recordemos, el nuevo gobierno de España, después de que el PP arrasara en las elecciones de noviembre del 2011. Llega, por tanto, Rajoy al gobierno, despacha con el rey, y decís que en ese momento se produce el segundo intento, ¿no? Dice, bueno, a ver si a este, que es el nuevo, el Moncloa, le convenzo, ¿no? Así. Intenta también dejarlo. Nos lo han confirmado varias personas que estuvieron al tanto de aquella historia. Rajoy, que estaba ya tocado por lo que se ha llamado luego la catastrófica herencia recibida, ¿no?, que le dejó el Partido Socialista, entró en shock, nos lo han contado así, cuando el rey le dijo casi nada más empezar a hablar con él que quería dejarlo, al poquito rato. Lo que nos cuentan es que el presidente del gobierno nuevo, Rajoy, le explicó que el país estaba realmente en una situación crítica,
que si él se iba, España iba a hacer crack, es la expresión que por lo visto utilizó, que venían tiempos muy duros y que no podía dejarle esa herencia a su hijo. Y el rey, de nuevo, acepta salir. En enero del año siguiente, y ya estamos en 2012, la Casa Real califica de comportamiento no ejemplar al de Iñaki Urdangarín y se culmina pues ese cierto alejamiento de don Juan Carlos respecto a su hija Cristina. Sí, esas encuestas quincenales que maneja la Casa del Rey refleja que la familia de don Juan Carlos tiene el menor apoyo de la historia de la democracia. En febrero, Iñaki Urdangarín hace el paseo por los juzgados de Palma de Mallorca, donde va a declarar como imputado. Y en abril se desencadena lo que algunos han llamado ya la tormenta perfecta. Con España sumida en una crisis salvaje, una crisis económica, el rey don Juan Carlos sufre un accidente doméstico en Botswana, donde había acudido a participar, ya lo sabemos, en aquella famosa cacería de elefantes. Una reunión en la que también estaba la princesa Corina, por cierto, con su exmarido. Exmarido de ella. El exmarido de ella. Eso estaban el rey, Corina y su exmarido. Se produce un escándalo inmenso, mayúsculo, y el rey viaja a España para ser operado de la cadera. Y a la salida del hospital se produce esa escena demoledora en la que el rey, mal iluminado, cansado, con muletas, casi puesto contra la pared, pide perdón y dice que no volverá a ocurrir. Aquí es cuando la princesa Corina, por cierto, hay algunos oyentes que nos dicen, ¿por qué le llamáis princesa Corina? Porque lo será, supongo. ¿No? Esa princesa, sí, sí, por matrimonio. Sí. Aquí es cuando ella salta a la luz pública, ¿no? Y decide no esconderse, al revés. Sale en la portada de la revista Hola. Seguro que ustedes en aquel momento se preguntaron, ¿y ahora por qué sale esta mujer en la portada de Hola, verdad? Contando su amistad con Juan Carlos. Corina jugó muy fuerte esas semanas, antes de marcharse de España. Hay muchas cosas que no sabemos y otras que no nos dejan contar, pero sí se abrió una batalla esas semanas entre Corina, los servicios de inteligencia del Estado, el rey y el príncipe Felipe, ¿no? Por un lado era una relación entre adultos, pero por otro podía ser cuestión de vida o muerte de incluso del sistema de la monarquía parlamentaria. Volvemos a esa entrevista de Lola que mencionas y que todos recordarán, y hay algunos mensajes que contiene la entrevista no explícitos pero muy claros. Corina posa casi siempre enseñando un brazo y en la muñeca de ese tiene una pulsera. Es un brazalete de diamantes y se dijo entonces que era un mensaje. Algunos dicen que fue un regalo del rey y otros que era de un diseño idéntico a una pieza de la familia real. El caso es que Corina quema las naves y el mes siguiente deja su residencia pública de Patrimonio Nacional en el Pardo, muy cerca del Palacio de la Zarzuela, por cierto, y se marcha de España. Las cosas empeoran porque ya sin Corina en España el rey sufre nuevos achaques y el juez Castro sigue inexorablemente su investigación. Sí, en noviembre sufre una luxación de cadera, en febrero de 2013 tienen que operar otra vez al rey y apenas 2 meses después, en abril, el juez toma ya la decisión de imputar a la infanta Cristina, socia de Iñaki Urdangarín en la empresa Izón y beneficiaria, según él, de parte del dinero que se desvió en toda esa trama de corrupción, ¿no? En noviembre de 2013 se anuncia otra intervención quirúrgica más del rey y veteranos periodistas reciben el mensaje, ese mediodía, de que ese día Juan Carlos va a dejarlo. Se habla de que se va a ir a vivir a Estados Unidos, otros insisten en que se queda en España, la sombra de Corina sigue viva y ese día no se hace público, pero el rey, en esa Navidad de 2013, insiste y quiere dejarlo. Y a la tercera va a ser la vencida. ¿Por qué esta vez sí le hacen caso? Bueno, la crisis económica ya apuntaba a alguna mejoría y el tiempo lo ha confirmado. El rey Juan Carlos siempre salía peor valorado en las encuestas quincenales secretas que su hijo Felipe y que su esposa la reina Sofía. No remontaba y había pasado ya muchos meses desde el accidente de Botswana, que fue, digamos, el suelo de su valoración, de su popularidad. Su salud sigue dando toques de alarma, como durante el discurso de la Pascua Militar en enero de 2014, lo recordarás, donde pierde el hilo y balbucea. Esta vez, a principios de 2014, todos están de acuerdo. El príncipe, su hijo Felipe, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, también el líder de la oposición, Pere Rubalcaba, que le comenta al rey que él no sabe cuánto tiempo va a seguir al frente del PSOE, claro. Y tampoco si quien venga después de él, le dice, va a respaldar la monarquía. Los análisis del Centro Nacional de Inteligencia hacen el resto. El rey no puede ser un rey solo de la derecha o del PP. Tiene que ser un rey de todos o por lo menos de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Por tanto, tiene que aprovechar la presencia de Rubalcaba todavía por si acaso el que llegase, que siendo Pedro Sánchez dudo que hubiera hecho otra cosa, pero en fin. No se sabía. Entonces. Sí. Y el rey Juan Carlos deja el trono en manos de su hijo. Decíais antes que la sombra de Corina, sin embargo, sigue viva. ¿Dónde está la señora, a ver, ¿cómo es? Suzanne Wittgenstein, o como sea? Ahora Juan te lo dice bien, seguro. Ya. Vive en Mónaco, donde está contratada como asesora por el rey Alberto de Mónaco, que Caray, le paga... Esta no da puntada sin hilo, ¿eh? El príncipe, es verdad, el príncipe Alberto de Mónaco, que le paga 1 millón de euros anuales. Nosotros no sabemos si se sigue viendo o hablando con el rey emérito, es ya una cosa privada, ya no es rey. Se ha publicado que ha comprado un chalet en Somosaguas, cerquita de Madrid, en Pozuelo, pero esa mansión no está a nombre suyo, sino de un directivo bancario importante. No sabemos si, como anuncian algunos, Corina volverá o no a España. Vamos a contar solamente lo que nos dijo en su día un funcionario de los servicios de información del Estado español cuando le preguntamos eso mismo, ¿qué pasa si vuelve Corina, ¿no? Nos dijo, ella se fue enfadada, llegó a pensar que iba a ser la reina de España o al menos la mujer del rey,
pero también se fue con mucho dinero. Hay quien habla de 30 millones de euros. Y también hay un cajón lleno de historias sobre ella por si hace falta sacarlas. ¿De la inteligencia española sobre ella? Eso es. Ya, claro. Bueno, para eso está la inteligencia. Bueno, claro, la inteligencia te protege y mientras te protege va tomando notas, digamos. ¿No? Para eso está la inteligencia. Y alguna foto también. Ya, claro. Alguien tiene que estar en las cloacas siempre. Se entiende todo. Gracias por este singular territorio negro de hoy, Luis Rendueles y Manu Marlasca. Un beso a los dos. Adiós. Hasta luego. Está por ahí ya Juan Adrián Sens, ¿verdad? Sí, claro. Venga, Juan, un minuto y vamos con lo que nos queda de historia de Eugenia de Montijo. De 4 a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.